¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Yo también creo que vivimos tiempos de salvación. También me siento bendecido por el privilegio de haber conocido al Señor, pero también por el privilegio de servir al Señor. Lucas capítulo 8, verso 26 al verso 30, y tiene como título El endemoniado gadareno, para que usted se pueda ubicar. Y dice la palabra del Señor: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Leamos el versículo 31. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia, esta historia está en los diferentes evangelios. La historia del endemoniado gadareno. Y la Biblia nos cuenta una historia, un acontecimiento real, un acontecimiento de poder con un hombre. Entonces dice la Biblia que en Gadara había un hombre que estaba poseído por un demonio. Aquí ya esto es sorprendente, porque la Biblia está mostrando que los hombres pueden ser poseídos por espíritus malignos. Así que ellos son espíritus, buscan cuerpos, y donde hay cuerpos y hayan razones para entrar, allí se meten. Y si Dios no llega a tiempo a esa vida, ahí se quedan hasta llevar a la persona a una destrucción. Así que los demonios existen, sí existen. De que los hay y no es que anden rondando por allí detrás de los árboles. Normalmente ellos salen de un cuerpo e inmediatamente buscan otro. O sea, cuando digo que buscan. Y cuando ellos salen a buscar, pues obviamente se van a pasear por donde haya seres humanos, donde hayan personas, y donde vean la oportunidad, allí se van a meter. Por eso es que encontramos historia de personas, y muchas historias en la Biblia, de personas endemoniadas que fueron liberadas por Jesús y también por los discípulos de Jesús. ¿Recuerdan cuando ellos le dijeron a Jesús en una ocasión: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y llegaron contentos, porque ver esto era gran cosa. ¿Cómo es posible que estos seres espirituales ya obedecieran? Bueno, el reino de Dios había llegado, y ellos con gran autoridad, con gran gozo, le hablaban a los demonios y eran expulsados de los cuerpos. Pero aquí en este caso es Jesús mismo quien enfrenta un caso muy especial, único en la Biblia, y es tenebroso lo que la Biblia nos narra acerca de este hombre. En los diferentes evangelios cuentan varias escenas, y una de ellas es que este hombre solía mantenerse en los montes. O sea, está la población. Mire lo que hacen los demonios: lo llevaban a los montes de día y de noche, y ahí en los montes dice la Biblia que él daba gritos, y esos gritos eran de una persona atormentada. Yo me imagino cómo el pueblo se estremecía cuando ese hombre gritaba entre los montes. ¿Se imagina usted en el pueblo donde no había luz eléctrica, no habían los postes, el alumbrado no existía en ese tiempo? ¿Se imagina usted en la población de noche, ahí en las casas, y escuchar esos gritos en el monte de un ser humano? Pero no era un grito normal, eran gritos desgarradores, porque era un demonio que había allí, y ese hombre estaba atormentado. Eso describe la Biblia del gadareno. Nos dice en la lectura que el demonio lo tomaba y lo hacían ir al desierto, a lugares desérticos. ¿Usted sabe qué pasa en el desierto? La Biblia dice que ese hombre no tenía ropa, andaba desnudo. ¿Sabe cómo azota el sol en el desierto durante el día?
¿Y sabe cómo azota el frío, un frío mortal en las noches? Esto es para que pueda mirar la iglesia lo que los demonios pueden hacer en una vida. No solamente traen enfermedades, no solamente traen angustia y opresión, no solamente traen amargura, no solamente traen deseos de no vivir, sino es que mire cuando ellos se apoderan, mire hasta dónde llevan la condición de una persona sin Cristo. Hasta dónde llevan la condición de una persona que ellos logran poseer. Así que ser poseído no es nada bueno. Tener espíritus inmundos en la vida de la persona no es nada agradable, porque aunque la persona quiera hacer lo bueno, no lo hace. Aunque la persona quiera pensar bien, no puede. Aunque la persona quiera tener paz, ellos impiden la paz. Aunque la persona quiera ser pacífica, ellos lo hacen violento. Y aunque la persona quiera tener buenos comportamientos, lo único que hacen es hacer lo malo. Vuelvo y digo, porque está poseído. El poseído llega al punto en que pierde la voluntad, porque la toma Satanás, la toma el demonio. Y cuando la persona pierde la voluntad, es donde el demonio hace lo que quiere con ellos. Solo la misericordia de Dios impide que los mate. Solo la misericordia de Dios impide que los mate. Pero ellos están en esa capacidad de llevar a la persona a una destrucción total. Es sorprendente porque algunos no logran enloquecerse como el gadareno, ni andar desnudos. Pero usted los ve que aunque no han llegado a ese punto de degradación, su moral no ha caído tanto, aún así el enemigo los lleva a la destrucción. Y son muchas las vidas que él cobra a través de posiciones, porque influencia a las personas. A uno les toma la voluntad y a otros les habla y los seduce. Y ellos creen que son ellos mismos que están decidiendo cuando es el demonio que está obrando en ellos. Bueno, aquí está esta historia que me llena de mucho temor, obviamente, pero también me llena de gozo, porque cuando el reino de Dios llega, los hombres pueden ser liberados. Los hombres pueden ser liberados. Así que este hombre gritaba en los montes, vivía atemorizando al pueblo con sus gritos, el demonio lo llevaba a los desiertos, allá sufría, y además dice la Biblia que se hería a sí mismo con piedras. ¿Cómo uno se va a herir a sí mismo? Pues mire lo que este hombre hacía, se hería a sí mismo con piedras, o sea, era un hombre violento. Además registra la Biblia que tenía una fuerza sobrehumana. Era muy fuerte. Los hombres no lo podían contener. Otra característica que observamos en la Biblia es que dice que él vivía en los sepulcros, no moraba en casa como un ser humano normal. Eso no es mentalidad de una persona normal. Ahora, quiero que pienses por un momento. Todas las cosas malas que llegan a tu vida, a tu mente, unas pueden ser por influencia del enemigo, pero otras pueden ser porque hay personas que pueden estar poseídas y por eso pensamientos, actitudes, comportamientos, decisiones erróneas, por eso sucede eso, cuando el enemigo toma el control. Así que hay cosas que no son normales, como estar en los montes dando gritos, como andar desnudo, como mantenerse en el desierto llevando sol y frío, como vivir en los sepulcros, y una fuerza sobrehumana. Solo la Biblia habla de Sansón, que poseía una fuerza así. Pero dice que este hombre lo ataban con cadena muchas veces y rompía las cadenas y despedazaba los grillos. Tenía mucha fuerza. Primero se rompe un hueso antes de romper una cadena, pero este rompía las cadenas y despedazaba los grillos. Se hería con piedras, se asoleaba, se quemaba con el sol y soportaba el frío de los desiertos. Gritaba entre los montes, atemorizaba al pueblo, era violento. Me imagino a las personas cuidando, a los ancianos, hombres y mujeres cuidándose. Me imagino a los padres protegiendo a sus hijos de algo así. Cuando algo así se aparece entre el pueblo, la gente se encierra. Alguien que vive en un cementerio genera impacto y causa miedo. Alguien que se mantiene dando gritos aterradores entre los montes genera susto. Y alguien que rompe cadena y despedaza los grillos por su gran fuerza
genera temor. Y alguien que coge piedras y se hiere a sí mismo, peor todavía. Si se lastima a sí mismo, ¿qué no hará con esa piedra si agarra a otra persona? Y con la fuerza que tenía de romper cadenas y grillos, ¿sabe lo que haría donde coge una persona con una piedra? Solo se lo dejo a su imaginación. Así que yo sería el primero en temerle, humanamente hablando. Y toda la población de los gadarenos le tenía miedo a ese hombre. Si no es así, ¿por qué lo ataban con cadenas? ¿Por qué trataban de contenerlo, de reducirlo, de mantenerlo como si fuera un esclavo? ¿Por qué lo mantenían con grillos? ¿Por qué lo hacían? Porque estaban atemorizados, querían contenerlo, querían mantenerlo prisionero para que no lastimara a nadie. Pero la Biblia dice que todos esos intentos eran imposibles, lo que fuera que hicieran con él, no lo podían contener. Aquí vemos el carácter maligno y perverso de Satanás, de los demonios. Los seres humanos muchas veces se descuidan y olvidan el temor de Dios y andan vulnerables en el mundo, y lo que no saben es que ya por andar entregado al mundo se convierten en puertas abiertas para que algo así los posea. Y ya lo quiero ver diciendo: reprendo toda obra del mal en mi vida, todo espíritu inmundo se va, se rompe toda cadena de pecado y de maldad, libera mi alma, Señor, libera mi espíritu, mi carne. Ya lo quiero ver en esa, y no entre dientes. Alguien que quiere ser libre pelea por su libertad. Eso no se trata de ser culto, de que, ay, ¿qué van a pensar si me ven reprendiendo un demonio en mí? ¿Qué van a pensar si me ven reprendiendo el pecado? ¿Qué van a pensar si le digo al Señor, limpia mi alma, las manchas, la contaminación? ¿Qué van a pensar, hermano? Que piensen lo que quieran. ¿O usted no quiere su libertad? ¿No quiere ser libre? ¿O quiere vivir con eso y terminar descarriado en el mundo y perder? Ya sabe, este hombre no podía ministrarse liberación a sí mismo, porque él ya había perdido el control de su vida. Vamos a ser claros, el control de la vida de este hombre lo tenía Satanás. Total, total. Y hacía con él lo que quería, al punto de herirse a sí mismo con piedras. Los cristianos, esto tiene que indignarlos, porque este caso no es un caso aislado, hay muchos casos. Y el cristiano casi no hace nada, porque no se libera ni a sí mismo, menos va a andar liberando a otro. Pero el Señor vino, y cuando el Señor manifestó su poder, si había algo que se veía a menudo eran las liberaciones, porque había mucha gente poseída por espíritus malignos. Yo le puedo asegurar que alguien que es poseído no se puede salvar. Alguien que está poseído no se puede salvar, porque el que mora en su templo es Satanás. Por eso es que hay que liberar a las personas, hay que ministrar la liberación a las personas. Ahora bien, aquí vamos a resaltar otro detalle que me parece importantísimo. Entonces decíamos que no lo podían contener, la idea era mantenerlo prisionero, pero eso no era posible porque el hombre rompía las cadenas, los grillos, todo lo despedazaba, se soltaba y los demonios lo llevaban donde querían, a hacer la voluntad de ellos. Entonces, una de las características, no de la acción del demonio, sino de la condición de este hombre vivía afligido. Porque él seguía ahí. Uno piensa que un loco no sufre, porque es como si no sintiera. Sí sufre, sí siente frío, sí le da hambre, sí siente dolor. Un loco siente tormento. Si se hería con piedra, la misma angustia, pero no podía ser libre, no lo podía evitar. Entonces este hombre vivía afligido. Diga, que Dios tenga misericordia de personas así. Y ojalá, hermano, lo pueda usar a usted como instrumento para liberar a personas que pasan por esa condición. Hay cosas que se salen de las capacidades humanas. Hay cosas que ya ni la ciencia ni la medicina pueden controlar. Ni los gritos, ni el yo mando aquí, ni el yo soy mayor. Esto no sirve en esos casos. Allí solo funciona el otro reino, que es el reino de Dios. Como dijo Cristo, y si los demonios salen y se someten, significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Era necesario que llegara el reino de Dios a Gadara. Todos ya sabemos que Dios lo liberó.
Eso quiere decir que el reino de Dios llegó a Gadara. Allá llegó. Y donde quiera que se sanan los enfermos, los demonios huyen. Donde se predica el evangelio, ha llegado el reino de Dios. Eso significa que hay salvación, hay liberación, hay sanidad. El poder de Dios está allí. Toda una generación y no podían ayudarlo. ¿Saben que hay personas que dicen ser, o uno las cataloga especial, pero cuando son liberadas se vuelven personas normales? ¿Sabían eso? Se vuelven personas normales. Y algo importante que vamos a resaltar aquí, dentro de las características que vemos y las acciones de este hombre, entonces, la manifestación del demonio en el Gadareno. Él andaba poseído y la gente ya decía, es que ese hombre es loco. Pero la Biblia muestra que en medio de la locura hubo un momento en que el demonio se manifestó en el Gadareno. O sea, ya no era el hombre que pareciera que no razona, sino es que algo con capacidad de razonar se manifestó y tuvo comportamientos humanos sobrios que por muchos años no se habían visto en ese hombre. Y no fue después de liberado, fue antes de la liberación. Y fue cuando se manifestó el demonio. Y es aquí lo que les quiero decir. El demonio hace que se comporten como locos, como bestias, como animales, pero en realidad ellos son peor que eso. Pero cuando ellos tienen que presentarse, tienen buenas actitudes y tienen hasta buenos comportamientos. Ellos saben hablar, son sobrios, tienen cordura, piensan, conocen hacia atrás, hacia adelante, se pueden imaginar el futuro y tienen claridad de él. No parecieran ser demonios, pero se les dice demonios porque son malignos, porque se rebelaron contra Dios, pero son seres inteligentes. Seres inteligentes con una capacidad extraordinaria. Conocen ciencia, conocen de educación, pero son malignos. Saben hablar, conocen el bien y el mal. Se pueden comportar como ellos quieran. Pueden tener comportamientos humanos común y corriente y fingir, o pueden tener comportamientos como los que hacían con este hombre gadareno. Ellos hacen eso. Alguna vez me sorprendí exactamente por lo que estoy diciendo. Íbamos por la calle, íbamos como 3 personas. Y recuerdo que iba una joven allí. Salimos juntos del lugar, íbamos normales. Pero eso que cuando uno está pues metido con Dios, le gusta hablar siempre de Dios, pensando en la palabra, o recordando un acontecimiento bonito de la iglesia, o que el culto estuvo bueno, o qué alabanza tan preciosa. Siempre los que están conectados en una atmósfera espiritual, siempre están hablando de algo agradable concerniente a Dios. Siempre lo están haciendo, no por religiosidad, sino porque su mente, su corazón, su alma, su espíritu están sumergidos en esa realidad que están viviendo. Y eso sucedió por mucho tiempo en una de las congregaciones en las que nosotros estuvimos. E íbamos por la calle, íbamos hablando algo del Señor, y iba una persona normal, para nosotros no representaba nada raro, y cuando llegamos a cierto punto oscuro, tocamos algunos temas para despedirnos. Cuando uno se pone en un punto como que usted pega para allá, el otro para allá y el otro allá, o sea, nos íbamos a separar, pues uno normalmente se detiene a hablar un poquito para despedirse. Ahí se manifestó un espíritu maligno en una de las personas que iba con nosotros. Ahí se manifestó. Y la pregunta es, ¿quién se podía imaginar que en esa vida había un espíritu maligno? Nadie. Entonces, una vez más, viví una nueva experiencia que no solamente es en el templo, no solamente cuando uno va al hospital o a una cárcel, no solamente es cuando uno está orando y reprendiendo, sino es que el solo hecho de hablar de las maravillas de Dios, Satanás es desmascarado y manifestado. Y me fui para la casa y decía, oiga, pero... Y hacía el recorrido en mi mente, pero todo era normal. ¿En qué momento esa cosa estaba allí? Y nosotros no sabíamos, la persona tampoco. La madre iba ahí con nosotros y también se asombró. Ese día no pudimos hacer nada, estábamos en la calle y en oscuridad. Y yo decía, Señor, que vaya al culto. Ahora, como ya sabe, no se va a congregar. Pero la persona no fue como mi consciente y fue al culto. Obviamente se manifestó y fue liberada.
Si nosotros descuidamos este ministerio y no nos enfocamos en él, ¿sabe cuánta gente va a andar en amargura? ¿Sabe cuánta gente no va a obedecer? ¿Cuánta gente, aunque quiera, no va a poder? ¿Sabe cuántas malas actitudes, comportamientos, personas que quieren hacer el bien y terminan haciendo el mal? ¿Sabe todo lo que va a pasar si las almas no son liberadas de las cadenas del diablo? ¿Sabe cuánta gente seguirá tomando malas decisiones como las que ya conocemos contra su vida? ¿Sabe cuánta gente seguirá cayendo por algo que muchos ignoran, pero que ahí está la obra del maligno y la vemos manifestada en el Gadareno? Entonces, la manifestación del demonio en el Gadareno, y lo tenemos en el versículo 28 al versículo 29, y dice la Biblia: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Detengámonos allí. Tal conocimiento no se manifestaba en ese hombre, menos en un Gadareno que allá no conocían de Dios. Allá no sabían del Dios Altísimo, no sabían de tormento y de esas cosas por causa de la presencia del Nazareno. Pero cuando Él se presenta, mire cómo este hombre reacciona, y por eso los gadarenos se aterran, porque no es normal lo que está pasando entre ellos, menos con el poseído. Menos con el poseído. Eso es otro nivel. El gadareno no lo conocía. El gadareno no conocía a Jesús, menos su nombre, menos que era hijo del Dios Altísimo, menos. Eso es demasiado conocimiento. Ni siquiera los hombres estudiados, si no les ha llegado esta revelación, no llegan a tal conocimiento. Ni los fariseos pudieron llegar a ese conocimiento. Pero he aquí el gadareno. Ahí sí podemos decir, pero no era el gadareno, era el espíritu maligno que lo tenía poseído. Algunos van en el reino porque les toca, porque si me muevo un poquito me condeno. Algunos van con un sacrificio y no saben si creer o no, si es ficción, si es verdad, si hay Dios o no lo hay, si Jesús es lo que dice ser. Hay gente que ya va a la iglesia y vive así. He aquí este ser, enemigo de Dios, está más seguro y tiene más claridad que muchos creyentes de lo que es Dios y de lo que es Jesús y de su poder. Cuando Jesús pisa la tierra de los gadarenos, la Biblia dice que este hombre sale al encuentro de Jesús y de una vez corriendo se postra a sus pies. Yo creo que donde el haga esta investida sobre alguno del pueblo, salen corriendo porque siente que los va a despedazar. Pero he aquí sale hacia Jesús. Y lo que aterra a los gadarenos es que en vez de herirlo y ser violento, se le postra. ¿Qué clase de hombre es este que un hombre como el gadareno se le postra? Eso no se había visto. Y los apóstoles, yo me los imagino también así todos sorprendidos de ver la gloria de Jesús. Entonces aquí voy con unos puntos rápidamente. Lo primero, la humillación del demonio, no voy a decir del gadareno, sino la humillación del demonio ante Jesús, postrándose a sus pies y reconociéndolo como el Hijo del Dios Altísimo. Mire esta característica. Este demonio se humilló y se postró ante Jesús y lo reconoció. Mire, amada iglesia, por eso es que yo digo que cuando nosotros nos reunimos tenemos que aprender a batallar, aprender a glorificar, aprender a exaltar, ser libre, ser expresivo. La expresión dice mucho. Mucho. Si este se arrodilló, eso significa mucho. Por eso es que molestamos tanto con la expresión en todo. Un gloria a Dios, un amén, un aleluya, un aplauso, alabar a Dios, poner gloria en su alabanza, postrarnos, aplaudir, danzar. Todo es bíblico. La expresión dice mucho, mucho. Tenemos que despertar. Los mismos demonios nos enseñan la reverencia hacia Dios que tienen ellos, y muchos de los creyentes no. Hay que aprender, iglesia. Ya yo entendí hace mucho tiempo que Dios mira todas estas cosas. Dios mira todas estas cosas y las evalúa, porque lo que hay en nosotros se manifiesta en nuestras actitudes y comportamientos. La misma Biblia dice: el que esté alegre
El que esté alegre, cante. Alabanza, cante. Que cante, dice la Biblia. Si alguno está enfermo, llame, pida oración, llame a los ancianos de la iglesia, a la gente capaz, espiritual, a los de Dios, llámelos, pídale oración. Y ellos orarán, pondrán sus manos, le ungirán si es necesario, y el enfermo sanará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Perdón de pecados a través de la oración de los hombres y mujeres de Dios. Perdón de pecados por la acción de ellos en obediencia a lo que dice la Biblia. Y sanidad. Y hay mucho más que podríamos decir en esa dirección. Así que este hombre se postra, pero algo que quiero resaltar bien importante, mire, me gusta ese nombre, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿A dónde está nuestro Dios? En lo más alto. Así que cuando Jesús nos enseñó a orar, ahí hay clave. Padre nuestro que estás en los cielos. Y acá dice este Espíritu, Hijo del Dios Altísimo. Allá está Dios. Allá está nuestro Dios. Y ellos lo saben. ¿Por qué se asombraron los gadarenos? Porque están sucediendo muchas cosas asombrosas a sus ojos. Demasiado para ellos. Demasiado para ellos. Para mí también, pero hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo, bendito sea el nombre del Señor. Hoy lo entiendo. Sucedió algo antes que el demonio se postrara, antes que se arrodillara ante Jesús. Sucedió algo y dice la palabra que él exclamó con un gran grito. Este demonio pegó un gran grito. Antes de postrarse gritó. ¿Sabe por qué gritó? Por causa de la presencia del Señor. Y cuando él sintió la presencia de Jesús allí y Jesús habló, cuando oyó su voz, pegó un grito de angustia. Eso se llama grito de angustia, fatigado, atormentado por causa de la presencia del Señor. Por eso es que muchas veces los demonios se manifiestan con gritos por causa de la presencia del Señor. En la mayoría, casi en todas las liberaciones de las que he sido parte en mi historia, la mayoría gritan terriblemente, y puedo entender el grito porque es tormento por causa de la presencia del Señor. Eso es lo que genera Jesús al reino de las tinieblas. El demonio no resiste la presencia del Señor, no la resiste. Lo que ellos sienten es tan terrible a causa de la presencia del Señor que pierden algo más que la paz y la tranquilidad. Dado a que ellos estuvieron allí, pecaron y fueron echados, ahora esa presencia no es medicina para ellos. No lo es tormento, es angustia. Y quiere el Señor que esta palabra la puedan entender, hermanos, porque es vital para sus vidas. No solamente para ser libres, sino para conocer y entender todo lo que Dios representa con su presencia en medio del pueblo, en medio de un barrio, de una ciudad. Todo, mire, Gadara estaba sin la presencia de Dios. Llegó Jesús y de inmediato lo más terrible de Gadara comenzó a transformarse, que era el endemoniado gadareno. De inmediato por causa de la presencia del Señor. Así que Mocholo puede ser transformado. Nuestros hogares pueden ser transformados. Amén. Pueden ser transformados. Y hay que creerlo. Más de una vez salí de la iglesia. En ese tiempo vivía solo. Me metí a mi cuarto, cerraba todo y me sentaba yo mismo a preguntar qué fue lo que pasó. En muchas cosas. Personas que ni un trueno los mueve. Yo los veía movidos por el poder del Espíritu Santo. Y yo decía, oiga, en verdad sucede. Muchas cosas. El Señor es poderoso. Busquemos a Dios y veremos su gloria. No se le haga extraño que usted le da la mano a un vecino y le diga, vecino, buenos días. Y de repente termine allí estremecido y dando gritos. No se le haga extraño que usted vaya a visitar a un familiar y termine bajo el poder de Dios, sin usted haberlo ido a ministrar, solo a visitar. No se le haga extraño. Cuando Dios empieza a hacer todas esas cosas. Amén. No se le haga extraño cuando por su generosidad otros sean bendecidos de inmediato.
Solo por usted ir, sacar un vaso de agua de la llave con su mano y llevarla con buena voluntad, no se le haga extraño que a través de eso Dios se glorifique. Porque los siervos y las siervas de Dios son lo que son, tienen lo que tienen, poseen lo que poseen, porque un depósito les es dado y eso es respaldado desde el cielo. ¿Quién lo puede negar? ¿Y en dónde pueden negar semejante verdad? Por eso la Biblia dice: humillados pues la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere, diga, cuando yo esté listo. Ahí Él los pondrá por alto. Allí mostrará su poder y su gloria. Solo ahí, cuando llegue el tiempo. Así que dio un gran grito cuando oyó la voz del Rey de Reyes y de Señor de Señores, cuando oyó la voz del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del que vence las tinieblas. Pegó un grito y corrió y se le postró a sus pies. Él era el rey allá, este espíritu inmundo, dominando a este hombre y atemorizando a todo el mundo. Pero cuando llegó Jesús, gritó de angustia y se le postró a los pies. Esta que no lo contenía cadenas ni grillos, voluntariamente de rodillas ante el Señor Jesús. Él dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Pero también dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe cuál es el contenido del evangelio? Se llama Jesucristo. Y donde se predique el verdadero evangelio hay que hablar de Jesús. Y donde Jesús es mencionado, donde Jesús es establecido, donde Jesús es glorificado, sucede lo que le mandó a decir a Juan: los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, muertos son resucitados, demonios salen y a los pobres se les predica el evangelio. Donde Jesús es glorificado, eso es lo que sucede. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a mirar otro punto rápidamente. No solamente gritó, sino es que algo más sucede. El clamor del demonio enfocado en una pregunta. La Biblia dice que el demonio exclamó a gran voz: ¡Jesús! Es la palabra de Dios. ¿O qué dijo Pablo? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y qué bonito que lo dice así: a todo aquel que cree. Para que nadie se crea más que otro. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces el clamor en forma de pregunta. Vamos a mirarlo. Dice la palabra: este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mire, aquí está una pregunta. Y para preguntarle eso, ¿lo hizo con qué? Con todo. Yo iba a decir que con toda su alma, pero ellos no tienen alma, pero usó el alma del gadareno. Exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Si Jesús llegó allí, les puedo asegurar que llegó por ese hombre. Fue a buscarlo a él antes que a los otros. Y lo que había en el gadareno ya lo sabía. Por eso dijo: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué te pasa? Se sintió vulnerado por la presencia de Jesús, del más grande. Se supone que no debería Jesús estar allí. El lugar de Jesús es el trono allá a la diestra del Padre. Allá es que Él tiene que estar, no acá, donde todo es vulnerable. Y de repente se presenta: ¿qué haces aquí? ¿Qué tienes conmigo? Ese es el terror de las tinieblas. Pueden aceptarlo allá en su trono, pero aquí entre los hombres y donde ellos operan, eso sí es demasiado para ellos. Pues hasta allá llegó el amor de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dicen los apóstoles, gloria como del unigénito del Padre, dicen los apóstoles. ¿Y qué dice el demonio? Hijo del Dios Altísimo. Ellos también vieron la gloria de Dios. Ellos sienten el poder de Dios.
Y el poder de Dios y la presencia de Dios, repito, es perjudicial para ellos. No les es medicina, para nada. Temen. Si esa presencia se mantiene, ellos tienen que huir. Pero como no se quería ir, le dirige la pregunta: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Hermano, así el demonio no quiere. Jesús vino a liberarnos. Y no le va a preguntar si se quiere ir. Si el Señor se manifiesta, es porque va a liberar a los hombres. Por eso dice: nadie saquea la casa de un hombre fuerte si primero no viene y le ata. Y si el Señor está echando fuera a los demonios, es porque Él ya tiene el control y puede operar en cualquier territorio donde mande Satanás. Y Él irrumpe en cualquier pueblo. Se metió a Gadara, tierra prohibida. Allá se metió y fue y liberó a un hombre. Se lo quitó a Satanás. Así es el poder de nuestro Señor. El Señor sí merece toda la gloria, ¿verdad? Toda la gloria, toda la honra. Nos ha demostrado por su palabra su misericordia. Gloria al Señor. La petición del demonio. El demonio le hace una petición a Jesús. La petición, el pastor está predicando raro hoy. La petición del demonio en medio de su angustia. Él dice: te ruego, en el verso 28 al final, te ruego que no me atormentes. Le suplica, le clama, le pide, humillado de rodilla: te ruego que no me atormentes. Eso es lo que representa Jesús para el reino de las tinieblas: tormento. Tormento es lo que Jesús representa para el reino de Satanás y todos sus demonios. Tormento es lo que representa el Señor. Te ruego. Ahora, ¿cómo así que no me atormentes? ¿En qué momento lo atormentó? Cuando le dijo: sal de ese hombre. Ahí fue el problema. O sea que ellos tienen paz cuando están metidos en un cuerpo humano. Se sienten tranquilos, en regocijo, aunque la persona esté destruida. Mientras ellos estén dentro, están en un paraíso. Así duerman en los cementerios. Ellos no están en las bóvedas, en las tumbas, metidos con los muertos. No, ellos no están allá en la inmundicia. Ellos están en un hombre. Viven allá en un paraíso, ocupando el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo dentro del hombre. Y allá se sienten tranquilos, se sienten felices, tienen paz. Es su casa. La Biblia dice que ellos le llaman mi casa. Así le llaman y moran allí. Por eso es importante que Jesús llegue a nuestras vidas. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús es el que libera nuestras vidas. Así que si algún mal espíritu viene a nuestras vidas, roguémosle a Dios que nos lo saque. Que lo saque de nosotros, que se vaya. No importa dónde, ahí sí, si es en un parque, si es en un carro, no importa, que lo saque. Es lo que importa, que seamos libres. Es lo que importa. Yo sé que más de uno escogería: ay no, Señor, si me vas a liberar, que sea en un lugar especial, privado, bueno, y ojalá esté apenas Julano y Julano. ¿Qué importa? ¿Sí o no? Así haya 1000 y 10,000, lo que yo recibo y me llevo, ellos no lo poseerán. Así que a mí me interesa que Dios se glorifique en mi vida con poder, lo que sea que tenga que hacer. Y tenemos que seguir enseñando sobre el tema. Te ruego que no me atormentes. ¿Qué le atormentaba a él? Diga: la voz del Señor. La voz del Señor lo atormentaba. La voz del Señor, cuando el Señor habla, diga: el demonio se atormenta. Cuando el Señor habla, el demonio se atormenta. No resisten la voz de Dios. Mire, el demonio tampoco resiste la doctrina de Cristo. No la resiste. No me atormentes. No lo está golpeando, no le ha prendido fuego. Te ruego, no me atormentes.
Mire lo que hay en la voz del Señor. Ahí hay fuego. En la voz del Señor hay poder. Esa voz es demoledora cuando es contra sus enemigos. Ahora, la segunda petición de los demonios. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Eso es una pregunta, sí o no? ¿Cómo te llamas? ¿Eso es importante? A veces no sabemos contra qué estamos peleando. Solo sabemos que es diablo y ya. Hay espíritus malignos que si usted no los ataca por su nombre no se van. Hay personas que están con mucha soberbia por parte de Satanás. Y la gente puede atacar otras cosas, pero si no ataca la soberbia no se va. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahí ya aclara el autor. El demonio no dijo porque muchos demonios habían entrado en él. No, el demonio contestó, Legión. Pero el autor aclara, ¿por qué Legión? Porque muchos demonios habían entrado. Entonces con razón ese comportamiento. Ahora, mire hermano, para que usted empiece a aclarar. Hay comportamientos más suaves, más leves, y hay unos totalmente como el del Gadareno. Depende de lo que haya ahí. Y lo que había ahí, con razón, todo este comportamiento era una legión. Ahora, si es una legión, no fue un solo demonio el que se postró. Y si fue uno, tiene que haber sido el principal de todos ellos, y con él los otros. Pero cuando este hombre se postró allí, toda la legión se postró delante de Jesús. Así que una legión de demonios reconoció a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, y una legión de demonios se postró a los pies del Señor. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Aquí hay otra petición. ¿Cuál era? No nos eches al abismo. ¿Pero por qué les preocupa el abismo? Mire que hay otros versículos de la Biblia donde hay otro tipo de liberación y hay unos demonios que le dicen, Jesús, sabemos quién eres el Santo de Dios y has venido para destruirnos antes del tiempo. O sea que ellos saben que aunque no haya llegado el tiempo, ese hombre llamado Jesús tiene el poder, aún sin haber llegado el tiempo, de echarlos al abismo. Mire pues la revelación. Tiene el poder de echarlos allá. Y ahí le dicen, no te rogamos, no nos eches al abismo. Ahora no hace falta el que diga, no, pastor, el abismo era allá donde se fueron los cerdos. Si ese fuera el abismo, ¿por qué los mismos demonios se tiraron allá con cerdo y todo? Ese no es el abismo del que ellos están solicitando, no nos eches al abismo. No es el abismo de un hueco, de un despeñadero. Ellos pueden caer 7,000 kilómetros de profundidad, eso no les preocupa. A ellos les preocupan las prisiones eternas, diseñadas por Dios el Padre para el tormento y el castigo de ellos por la eternidad. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, porque no he venido a condenar el mundo? O sea, no he venido, no dijo yo no puedo. No he venido a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. Pero eso no quiere decir que Él no pueda condenarlo. Ahí hay sabiduría, si la entendemos. Eso dice mucho. Bueno, Él vino a bendecir, a salvar, a sanar y a liberar, a sacar de la prisión al cautivo. Y no se refiere a la cárcel de esta donde están los guardias. De prisiones eternas, de prisiones de cautiverio satánico, de cárceles espirituales del diablo. ¿Qué es un cautivo? Alguien que no tiene libertad. A poner en libertad a los cautivos que están prisioneros. Si nadie los saca de allá, allá morirán. Así que esto sustenta lo que dijo Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso solo lo puede hacer Él. Solo lo puede hacer Él. Así que los demonios hacen peticiones. Claro, ellos también hacen peticiones. ¿Y de qué manera la hacen? Diga, de rodillas. De rodillas. De rodillas estaba esa legión haciéndole peticiones
A nuestro Señor. Ahí sí podemos decir nuestro Señor, porque es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. Esa fue la segunda petición, ¿cierto? El versículo 31 a 32 contiene algo especial. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Dice, había un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte y le rogaron. Esta se llama la tercera petición. Le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Ojo con eso. Ni siquiera una gallina pueden poseer si el Señor no se los permite. Ni un ratón o una rata, pues que se escuche más feo, ni un ratón, bueno, más bonito, ni un ratón de esos que nosotros detestamos pueden poseer si el Señor no se los permite. No se los permite, no entran. O si no, pues es demonio y me meto donde quiera. Ellos lo hacen, pero donde no está Jesús. Pero donde el reino de Dios ha sido establecido, donde la gente está bajo cobertura, donde la gente busca la presencia de Dios, donde la gente tiene a Cristo, el demonio no se mete arbitrariamente, no puede. Entonces, donde Jesús no está, Él entra. Por eso nosotros venimos del mundo, amados hermanos, y es bueno pasar por liberación en la iglesia. Uno viene del mundo y puede traer muchas cosas. Y saben ustedes, amados hermanos, y ojalá lo aprendan. Yo siempre les he dicho, los cristianos, por decirlo así, dos líneas, o pueden ser poseídos o fueron poseídos y llegaron y nunca han sido liberados. Nunca han sido liberados. Conocí personas que ayunaban, oraban, predicaban el evangelio, cantaban y estaban poseídos. Y no se les veía hacer nada malo. Eso es lo bueno, que por buscar la presencia de Dios, Dios los liberó, pero estaban poseídos. Así que bueno, si voy a escoger entre las dos, yo no diría que poseyó a un creyente. Yo diría que esa persona vino y llegó y nunca fue liberada, y llegó el día de su liberación. Por haber aceptado a Jesús, llegó el día de su liberación. Pero pastor, pero si hay un espíritu inmundo, la gente no puede aceptar a Jesús. ¿Eso dónde lo dice? Recuerde que la condición del gadareno era distinta a otros, porque este tenía una legión. Hay gente que tiene uno. ¿Qué dirá usted, Señor? Si hay algo en mí, pues que sea uno. Nada que no sea. No, lo dije bien. Si hay algo en mí. No, ustedes no pueden orar así. Ustedes tienen que decir, así como se los dije, si algo hay en mi vida, sácalo. Hay que ministrar liberación, hermanos. Hay que ministrar liberación. La Biblia habla de estos seres. A mí no me preocupaba, pero cuando los vi por primera vez, que vi esto, entonces sí me metí a mi cuarto y desde entonces siempre, Señor, guárdame, Señor, líbrame. ¿Será que, Señor, si algo, por favor, aquí estoy, límpiame, sácalo, échalo? Claro, yo sí, prefiero humillarme. Es como cuando la Biblia dice que somos pecadores y hay gente que no reconoce que es pecadora. Porque como la Biblia habla de los santos, pero porque somos santificados. Y los únicos que son santificados son los que reconocen que son pecadores. El que no reconoce ser pecador, no hay santificación para él. No la hay. Porque el que no reconoce ser pecador, dice Juan, le hace a él mentiroso. Así que hay que reconocer nuestras condiciones y pedirle a Dios que nos libere. Así que ahí vimos entonces la quinta petición del demonio. ¿Y Jesús se la concedió? ¿Sí o no? O sea que Mire lo que voy a decir, y no es una herejía, es la Biblia. ¿Jesús puede conceder peticiones al demonio? ¿Sí o no? Ahí lo dice. Concédenos ir a los cerdos, pero le estás diciendo, ¿nos das permiso? Porque tú eres el dueño de todo. Ya que estás aquí y vienes a sacarnos, ya sabemos que aquí, mire, ellos ya sabían que ahí no se iban a quedar. Ya le había dado la orden. El versículo dice que el demonio gritó y se postró y le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Sabe por qué? Porque Jesús le decía, sal de ese hombre. ¿Por qué no se fue ahí mismo? ¿Por qué no salió ahí mismo? Debía haber salido y ya, pero se quedó ahí, se postró, hizo peticiones. La Biblia no registra que el Señor le volvió a decir sal. Ellos dijeron como que dice, ok, nos vamos a ir, pero no nos eches al abismo, es lo primero. Lo que queremos decirte es que si nos vamos a ir, ellos miraron. ¿Y qué vieron?
Un hato de muchos cerdos que paseaba. Concédenos meternos, de ir a esos cerdos, literalmente, y poseerlos. Y el Señor les dijo, ok, vayan. Cuando Él dijo, vayan, ellos de inmediato salieron del Gadareno y fueron a los cerdos. Ya ustedes saben lo que pasó con los cerdos. Tenían al Gadareno loco, deprimido, herido, sin paz, literalmente atormentado. Lo tenían en soledad, en destrucción. ¿Qué hicieron con los cerdos cuando los poseyeron? Los llevaron a la muerte. Literalmente los llevaron a la muerte. Eso es lo que hace un demonio. Y si es una legión, pues la legión entera salió y no se metió en un cerdo. Se registra que pueden haber sido demasiados y llevaron todos los cerdos. El patrimonio de una familia, posiblemente el sustento de los gadarenos, fue tomado y al despeñadero. Y de allá no sacaron nada. Estoy seguro que de allá no. Después de contar la historia, porque la historia la contaron. Después de contar la historia, el problema ya no era la pérdida de los cerdos, sino Jesús era el problema, porque los gadarenos no lo conocían. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, después hablaremos más de ese asunto. Yo concluyo de esta manera entonces la liberación del Gadareno, y recuerden que aunque conozcamos el pasaje, hoy hemos mirado puntos importantes como el comportamiento de él como una persona que no es normal, pero que nadie sabe qué le pasa. Hemos mirado la manifestación del demonio en el Gadareno, porque tuvo el momento en que se manifestó. Ya lo hemos mirado. Hemos mirado cómo el demonio razona, el demonio habla, el demonio piensa y el demonio tiene peticiones. También hemos notado que el demonio le gusta salir de un cuerpo y entrar a otro. Así que cuando se hace una liberación, ellos todavía no han salido y ya están preocupados a dónde se van a ir a meter. Ya están preocupados. Le voy a hacer una pregunta fuera del pasaje. ¿Usted cree que es posible que una persona sin autoridad vaya a echar un demonio y el demonio se vaya, pero para su propia vida? Que él diga, me salgo, y se pase de inmediato. ¿Cree que eso puede pasar? De inmediato puede pasar. La liberación del Gadareno, 33 al 35. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos. Cuando dice salieron, ya damos por hecho la liberación. ¿Sí o no? ¿Quién alaba al Señor por eso? Y los demonios saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero. ¿Y qué dice? Se precipitó por un despeñadero, o sea que había un lago allá, y se ahogó. O sea, se ahogaron los cerdos. Gloria al Señor. ¿Es una pérdida? No lo es ante la salvación de un alma. Perecieron los cerdos, pero se salvó un alma. Se liberó un alma. Si hay que ponderar, esa frase es correcta allí, si hay que ponderar entre los cerdos y el Gadareno, gana el Gadareno, porque Jesucristo vino para libertar al cautivo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que apacentaban los cerdos, si ve que los cerdos no eran silvestres, tenían dueño. Y tenían, bueno, ahí no dice pastoreaba cerdos, los que apacentaban los cerdos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. ¿Y por qué no vinieron y se postraron y adoraron? Y yendo, dieron aviso a la ciudad. No dice al pueblo ni al barrio, sino ¿a qué? A la ciudad, por los campos. Y dejémoslo allí porque ya el tiempo, mire, ya se fue. Pero después seguimos, después volvemos, porque hay otras cosas importantes que quiero hablar allí. Mire, salió la gente, pero aunque lo hayan hecho, no sé con qué intención, de alguna manera ya fueron a divulgar la gloria de Dios. El Señor quiere que su gloria se conozca, se sepa, que trascienda, que cruce fronteras. Eso quiere el Señor. ¿O no es así?
¿O no es así? Ya quisiera yo que el mundo entero supiera todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Quisiera ir por España, por Nueva York, Estados Unidos, África, Indonesia, Cancún, por todas partes, dando testimonio de obras manifiestas de poder con testigos presenciales que Dios ha hecho en mi vida. Ya quisiera, pero ¿cómo puedo? No tengo los recursos. Pero muchas cosas llegan de un país a otro por medio de los noticieros. Y hoy ha aumentado tanta la tecnología que se puede saber de Dios. Estaba viendo un video hace poco donde hubo una mujer que viajó desde España a buscar un milagro a una iglesia. No fue en Colombia, fue a una iglesia. Porque había escuchado que ahí la gente se sanaba y se sanó. Y de ñapa pasó caminando y había llegado en silla de ruedas. O sea que incluso ni siquiera él oró. Y ella pasó y dio el testimonio. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios por sus maravillas? Ahí, ¿qué fue lo que obró? La fe de ella. ¿Pero en dónde? En ese lugar. No fue en que era un lugar. Porque las maravillas del Señor tienen que saberse. Tienen que saberse. Hay que dar testimonio. Hay que hablar de la maravilla del Señor. Si usted puede, hoy día, si usted puede tomar un texto bíblico y grabarse a sí mismo, interpretarlo y compartirlo por todas las redes y por WhatsApp, todos sus conocidos, un texto que edifique. Y si usted tiene un testimonio de poder que glorifica a Dios, hágalo. Eso levanta la fe, va a ayudar a muchos. Muchos pensamos que hay cosas que no suceden, que ya no pasan, pero cuando sabemos que están pasando, eso fortalece nuestra alma. Y les voy a decir lo último. Cuando Juan estaba en la cárcel, estaba ¿cómo? Deprimido. Había perdido la confianza, la esperanza. Ya había dejado de creer incluso en el mismo Jesús que él había presentado. Así vea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan había empezado como a dudar de todo eso. Mira hasta dónde lo lleva la depresión a uno. Y estando allá en la cárcel, manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús esto. Oye, Juan te manda a preguntar, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Qué les parece eso? Todo lo que Jesús hacía era público para todo el mundo, menos para Juan. Porque Juan estaba preso. Así que Juan no veía enfermo sanado, no veía expulsión de demonios, él no veía leprosos, no veía resurrección de muertos, él no veía a Jesús predicando, Juan no veía nada porque estaba preso. Así que él, como no veía nada, tenía necesidad de ver la gloria de Dios. Por eso manda a preguntar, y cuando él manda a preguntar, Jesús le suple la necesidad a Juan. Dígale a Juan, ¿cuál fue la pregunta de Juan? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otros? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Yo soy el Cristo? No. Dígale a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Llévele eso a Juan. Y cuando Juan oyó de eso, esto dijo, él es. Ese es el Cristo. Se nutrió. ¿Sí ves que el testimonio nutre? El testimonio levanta y transfiere vida y levanta fe. Pero eso puede ser otra prédica. Así que Dios les bendiga, pónganse sobre sus pies y damos gracias al Señor. Amén, amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu presencia, sobre todo en nuestras vidas, porque es la que nos llevamos cada uno de nosotros y la que hará que tu palabra permanezca en nuestro corazón para que ningún espíritu inmundo lo posea. Señor Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra, en este momento te bendecimos por tus maravillas. Y gracias Dios porque todo lo que hoy hemos compartido no sería posible si tu gracia no se manifiesta para salvación a todos los hombres. Pero hoy estamos bajo esa cobertura espiritual, hoy estamos bajo ese manto de gloria, bajo la gracia del Omnipotente y te glorificamos, oh Dios. Y te exaltamos, oh Dios, te bendecimos, oh Dios, por tu grandeza, por tus maravillas, por tu poder. Ayúdanos, Señor, a honrarte como solo tú eres digno. Y oramos por todos los presentes para que
no cierren su boca, sino es que la abran para glorificar tu nombre. Que a su paso de cada uno podamos, Señor, dar testimonio de tu grandeza para salvación. Gracias por este lugar. Gracias por los miembros de esta congregación, por las familias. Señor, y tú vas a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Tú seguirás guiando nuestras vidas conforme a tu voluntad y al propósito divino.